Vamos a ir a nuestro estudio bíblico de esta noche. Prepare su Biblia, prepare su mente y sobre todo prepare su corazón. Vamos ahí en el libro de Corintios, capítulo 6. Este libro es bastante fácil de entenderlo, pero a la vez bien complicado, porque toca temas realmente a veces bien reales y a veces no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas como cristianos. Pero a la vez, recuerde, como pastor, pues le estamos llevando a través de este libro lo que usted pueda aprender, poner en práctica. Leí un anuncio, decía yo, que maravilloso aquel hombre que lee la Biblia, pero más maravilloso aquel hombre que la lee y la pone en práctica. Maravilloso aquel hombre que la lee, que la pone en práctica y la obedece. Dice, no solamente es el hecho de leer la Biblia, sino también ponerla en práctica. Es sumamente importante. Vamos a orar para comenzar. Saludamos a todos los amigos y hermanos que están a través de las redes sociales, ahí en nuestra página de Facebook. Bienvenidos todos. Prepare su Biblia, prepare su mente y prepare su corazón también. Y yo siempre digo, démosles un aplauso a todos los que están en las redes sociales en esta noche. Bienvenidos. Les felicitamos por hacer ese esfuerzo de estar ahí conectados con nosotros. Les saluda su pastor y amigo Fidel Díaz desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Montesión, aquí en la ciudad de Bradenton, Florida. Vamos a entrar en materia, amados hermanos, capítulo 6 del libro de Primera de Corintios. Verso 1 dice de la siguiente forma y manera, y se lee como está escrito la palabra del Señor. Vamos ahí, hermanos, amén. Dice, o sea, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene alguna contra, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Recuerde que la iglesia estaba teniendo, era una iglesia nueva. Digamos que Pablo se había estado en fundarla 1 año y medio. Y la iglesia quizás tenía unos 3 años, 4 años, pero la iglesia era una iglesia grande, que se había enriquecido, era una iglesia que había mucha gente que tenía bastante posición social buena. Y Pablo aquí viene a tocar un punto muy importante. Pablo viene a darnos instrucciones con respecto a las demandas que hay entre los cristianos. Después de esto, cuando salgamos de aquí, usted va a decir, bueno, sí, a veces hacemos las cosas mal, las hacemos como no tenemos que hacerlas. Antes de proseguir, yo quiero compartir con ustedes, hace como 13, 14 años, pasó una situación dentro de la iglesia y la persona con la que tuve esta situación era otro cristiano, pues. Entonces teníamos la oportunidad de demandarlo y meterlo preso, o demandarla y meterla presa. Y hablé con un pastor que era mi mentor cuando llegué a pastorear aquí en el 2007. Y hablé con él, me senté con él, era un anciano como de 80 años, y le dije, mira, pasa esto y esto en la iglesia, tenemos todas las pruebas, tenemos todos los asuntos, puede ir presa esa persona, la demanda la ganamos y todo. Se me quedó mirando y me dijo, pastor, me dijo, a veces es mejor perder, me dijo, porque cuando la iglesia gana, pierde, me dijo, y a veces es mejor quedarse sin hacer nada, me dijo. Porque a veces sin hacer nada, muchas veces ganamos. A veces perdiendo, ganamos, me dijo. Y yo le digo, sí, le digo, si usted lo dice, le digo, está bien, le digo. Y te voy a explicar por qué, me dijo. Este caso de la iglesia, este problema cristiano se hace público, me dijo, sí. Sale a la luz, muchas personas pierden confianza, la iglesia pierde reputación, me dijo. Entonces pierde, me dijo. Entonces ahí aprendí yo lo que Pablo está diciendo hoy en esta noche. Pablo denuncia que andemos peleando en tribunales. Pero el problema de Corintios era de que ellos andaban peleando en tribunales, pero donde estaba en la época de Corintios había mucha gente que el idioma común era el griego. Entonces era una comunidad griega. Entonces, y para tratar los problemas, los griegos los trataban en la plaza, al aire libre, enfrente de toda la gente. Y les gustaba oír que se gritaran, que se insultaran, que se pelearan, en un caso que tuvieran, que era más que todo, era para llamar la atención. Los casos que tenían más público eran aquellos que se gritaban más.
Entonces, y Pablo estaba diciendo, ustedes cristianos van a ir a hacer eso, dice, en contra de otro cristiano, a darle que hablar a la gente, dice. Yo no digo, dice, de que las cortes judiciales del hombre lleven los casos criminales, está bien, dice. Pero generalmente los casos de las iglesias no son casos criminales, son casos civiles. ¿Sabía usted que cuando usted tiene un accidente, usted choca con su vehículo, eso no es ningún caso criminal, es civil, porque es un accidente? Entonces, de igual manera, y Pablo está diciendo de que si ustedes van a juicio delante de los injustos, no está diciendo que cuando dice el término de los justos, de los injustos, está tratando de los que son salvos y los que no son salvos. ¿Qué está diciendo? La gente que pues no cree en Cristo, pues no son salvos, porque no creen en Cristo. No han sido justificados por la sangre de Cristo. Quiere decir, ellos son injustos. Y él no mira bien que una persona, unos jueces que no creen en Dios, vengan a juzgar a dos creyentes, que un creyente está demandando a otro creyente dentro de la iglesia. Vamos a ver rápidamente del verso del 2 al 6. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí Pablo no lo pudo haber dicho de mejor manera. Él no decía que no es que son capaces los cristianos de manejar esto, no. Él no quiere que esos problemas se ventilen afuera. Pablo decía, estos problemas los podemos arreglar dentro de la iglesia. ¿Cómo arreglamos estos problemas? Lo hacemos a través de consejerías, a través de un arbitraje cristiano, a través de poner 3 personas y traer 2 testigos y decir, ella dijo que le robé esto, ella me acusó de esto, ok, vamos a ver los testigos, y hay 3 personas que van a determinar quién tiene la culpa, o por qué lo hizo, y quién está mintiendo, o por qué está mintiendo, o qué le motivó la mentira. Y al final, la persona cristiana debe de aceptar lo que las personas, los ancianos, por decir algo, toman el veredicto final. Pero tiene que ser siempre dentro de la iglesia. He visto estos casos, yo los he visto como Pablo dice, aquí en Estados Unidos no, en El Salvador sí lo vi, pero lamentablemente la gente, no estoy diciendo que mi gente tiene una mente bien pequeñita, pero lo primero que hacen es, después que si no salieron a su favor, se van de la iglesia. A mí, si el punto de resolver un caso dentro de la iglesia es para que haya perdón, para que haya comunión, para que luego el pueblo de Dios se fortalezca, no es para que se destruya, pues. Pero yo he visto en mi país, vi esos casos que al final la gente se terminaban yendo y después le preguntaban, mire, ¿y por qué no fue? No, es que yo vi que favorecieron a aquella persona. I mean, hello. Pero como cuando van a la corte en una demanda y la otra persona gana porque el juez dice, yo condeno a esta persona que pague los daños, que vaya aquí, que vaya 30 días a la cárcel. ¿Por qué no le grita al juez? Ay, juez, usted no sirve. Ah, no, porque le van a dar 60 días, ¿no? Ay, juez, no me gustó su decisión. Desacato, métanlo preso, más días. Ah, no, pero a los cristianos sí les decimos cosas, ¿verdad? Pero a la gente del mundo en una corte judicial no decimos nada, aceptamos todo lo que nos digan. Sí, está bien, señor juez. A veces ni entendemos el idioma y nos dicen cosas que no entendemos y decimos, yes, yes. Entonces, no, pero en las cosas de Dios realmente deberíamos de ser de esa manera, bastante ecuánimes, aceptar, pues, si nos equivocamos, nos equivocamos, lo resolvemos, lo resolvemos. Y era el punto que Pablo estaba tratando y decía, que hasta dijo Pablo, no hay ningún sabio entre vosotros. Y se enojaron los corintios. Ah, sí, porque a veces la gente cuando le dice, mira, es que tú no piensas lo que dicen, me ofendió, me insultó. No es que le está insultando, le está diciendo la verdad, pues no lo pensaste antes de decirlo, porque a veces hablamos antes de pensarlo. A veces nuestra boca es más rápida que nuestra mente, pero Dios quiere que nuestra mente sea más rápida que nuestra boca. Pero
a veces hacemos todo lo contrario. Oiga bien, ¿por qué tenemos dos oídos? Porque tenemos que oír más. ¿Por qué tenemos una lengua? Porque tenemos que hablar menos de lo que oímos. Pero muchos de nosotros no hemos oído toda la explicación y ya reventamos y decimos a la persona que se va a morir. Y después, como estaba viendo yo un videíto por ahí, llega una parodia, ¿verdad? Llega el hijo de su mamá y le dice, mamá, le dice, eres negativa. Ajá, y tú eres un sinvergüenza, aragán, que no trabajás, pasas acostado, ya deberías irte, le va atrás. Y le dice una insultada que le da. Y le dice, mamá, le dice, negativa del resultado de la prueba del COVID. Mamá le, ay, perdón, ay, sí, pero lo importante es que estoy sana, le dice. Pero ya le dijo de que se va a morir el muchacho. ¿Qué es lo que pasó? No esperamos toda la explicación, no esperamos todo lo que nos van a decir para nosotros poder decir algo. Y es lo que Pablo estaba diciendo. No hay sabios entre ustedes que no saben ustedes que nosotros como cristianos vamos a juzgar a los ángeles caídos en el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Dice que van a ver los 12 apóstoles, 12 pilares de la iglesia y 12 pilares de los judíos, de las 12 tribus, juzgando a los ángeles caídos. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Satanás y sus ángeles. Los vamos a juzgar por todo lo que hayan hecho. Un teólogo decía, yo creo que cuando una persona se muere sin Cristo, Satanás hace fiesta, porque dice, un cristiano más que me va a acusar, dice. Un cristiano menos que me va a acusar, cuando muere sin Cristo. Vemos el otro lado de la moneda. Cuando una persona acepta a Cristo, hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente. Vean usted cómo ese parece, lo único que el destino es diferente. Cuando alguien muere sin Cristo, Satanás hace fiesta porque es un cristiano menos que lo va a acusar el día del tribunal de Cristo. Y cuando un cristiano recibe a Cristo, hay fiesta en los cielos. Entonces, Pablo estaba llamando la atención a la iglesia, pero porque los corintios se creían bien inteligentes. A veces nos creemos tan inteligentes y vamos a cometer errores, pero tenemos la dicha de saber que alguien nos aconseje, y si nos dice están equivocados, ok, arreglémoslo. Pablo decía, no tiene que pleitar un hermano contra otro hermano. Eso es intolerable, eso no puede darse, y se estaba dando en la iglesia. Y lo peor de todo era de que se estaba dando y Pablo les decía que no lo hicieran y lo seguían haciendo. Entonces, quiere decir, no estaba respetando la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, ese era un factor bien determinante de que hemos hablado desde el principio, cómo nosotros, como Pablo, no le estaban entendiendo. Y Pablo no decía que el problema no tiene que ser resuelto. Sí, Pablo decía, sí, resuélvanlo, pero resuélvanlo dentro de la iglesia. Porque el problema, si pasó dentro de la iglesia, resolvámoslo dentro de la iglesia. E igual, si pasó un problema con cristiano, un cristiano con otro cristiano, resuélvanlo, ¿sí? No se metan a problemas, a decir cosas o a llevarlo ante las autoridades, dice. ¿Y para qué? Para que aquellos que no son cristianos los juzguen a ustedes. ¿Acaso ustedes no entienden que ustedes van a juzgar a los ángeles? Dice, con Cristo, dice, porque Cristo ha dado un gran privilegio. Vamos a ver el verso 7. Así que por cierto, ya más falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo está diciendo, ya de por sí, dice, es una falta entre vosotros que tengan pleitos, dice. Realmente entre los cristianos no deberían de haber pleitos. Los cristianos no deberían de entrar en ningún tipo de conflicto. Desde allí, dice, ya estás mal, dice Pablo. Y si a esto le agregamos, dice, ¿por qué no te quedas con el daño? Si te ofendieron, ¿por qué no oras por esa persona y que dale para adelante y ya tú estás enfocado en Cristo? ¿O por qué, dice, si tú fuiste a quien te ofendieron, ¿por qué no te quedas callado? Y si tú fuiste el que ofendiste, ¿por qué no te hace como que no pasó nada, pues? No, porque a veces lo que nos gana es el orgullo. Lo que nos gana es que no, es que me las paga. Es que lo que me hizo me las va a pagar. Es que de mí no se va a burlar.
Es que de mí no puede hablar así. Es que no me conoce. Es que realmente no sabe quién soy. Amén. ¿Qué es eso? Es orgullo. En lugar de quedarnos callados. Alguien me dijo a mí, pastor, cuando acabamos de ver, ¿qué libro acabamos de ver ahorita? Terminar antes de ese. Génesis. Yo quería ver Apocalipsis. A mí Apocalipsis me fascina. Me fascina ese libro. Pero yo lo quería dar. Y orando una noche el Señor me dice, no, vámonos a Corintios, pastor, me dijo. Y yo, ok, Señor, como tú quieras, vámonos a Corintios. Y alguien me dijo, pero ¿y por qué Corintios? Me dijo. ¿Por qué no vamos a...? Y yo dije, porque yo le dije al Señor, pero ¿por qué, Señor, Corintios? Me dijo, porque esta es una iglesia nueva, me dijo. Y tenemos que aprender todo lo que iba pasando, porque en algún punto nosotros vamos a pasar por ahí. Algún punto, casi todo lo que está escrito en la Biblia son casi las etapas de las iglesias o las etapas de cada creyente, porque nos encontramos en ese caminar. Vemos nosotros de que Pablo le está diciendo de que ¿por qué no se quedan callados? ¿Por qué no sufren el daño? Es lo que les dije yo. Algunos de vosotros, si una hermana le roba $100, quizás hasta la va a echar la policía, ¿no? Y Pablo dice en ese caso, no, vayan los dos y hablen con los dos diáconos y expliquen el asunto. Y a ver qué resuelven ellos, pues. ¿Y por qué no se quedan callados, pues? Tú ora por la persona, tal vez necesitaba los $100, pues. Ora por ella y luego pues Dios le pasará la factura, porque Dios pasa la factura, dice Pablo. Recuerden que el Señor dice, la venganza es mía, dice Dios, déjenmela a mí. Y por qué no, si ustedes se meten yo ya no hago nada. Vamos a ir ya rápidamente del verso del 8 al 11. Y dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los que heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo hace un recuento, porque muchos de los corintios andaban ahí. Y Pablo viene a decir, antes algunos de ustedes eran avaros, algunos de ustedes eran borrachos, algunos de ustedes hacían tantas cosas. Pero ahora ya tienen que pensar que eso lo dejaron porque fueron lavados, justificados por la sangre de Cristo y ahora son nuevas criaturas. Quiere decir, aquí todo es hecho nuevo, dice Pablo, ya eso déjenlo atrás. Pero la iglesia de Corintio quería seguir diciendo que toda la lista que Pablo dijo, eso era normal, pues. Cualquiera podría practicar, estafar al hermano, a hablar mal, maldicientes, y viene y le dice, cualquiera puede ser ladrón, no hombre, si cualquiera, borracho, no hay problema. Lo que Pablo le estaba diciendo, la iglesia de Corintio sentía, que pensaba, creía que todo eso era aceptable y todavía seguir siendo cristiano. Entonces, veamos nosotros, ¿será que podemos andar en chisme después de ser cristianos? Ya no. Podemos gritarle al hijo, hijo de la madrugada y que no se caiga. Ya no. Entonces, y más adelante, Pablo tira una piedra y dice Pablo, yo tengo mis dudas, dice Pablo, que estos han nacido. Porque si siguen con las otras cosas que antes hacían en el mundo, tal vez han modificado sus cosas, pero no han nacido completamente. Casi Pablo, casi al final les dice, yo les recomiendo, dice, así como cuando la iglesia ya en Apocalipsis que le recomienda que compre oro refinado, que es la palabra de Dios. Y Pablo casi aquí recomienda y dice, si algunos están haciendo cosas de las que han sido mencionadas, deberían recibir a Cristo, dice. Deberían de recibirlo y a ver si eso se quita, dice, porque debe de quitarse.
Bien, el apóstol Pablo va haciendo una lista y dice claramente, recuerden que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Está hablando claro, no está hablando de los cristianos, está hablando de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son los que no han recibido a Cristo. Acuérdense de eso, los injustos son los que no han aceptado a Cristo. Esos no heredarán el reino de los cielos. Dice. Vamos a ir rápidamente avanzando ahí para ver el verso, el 12, amados hermanos. Dice el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Esto era algo que los corintios decían, pero los corintios decían esto para justificarse. Todo lo puedo hacer, entonces lo hago. No, decía yo, como todo me es lícito, quiere decir que todo lo puedo hacer, aunque no me convenga, pero como dice que lo puedo hacer, lo hago. Entonces, ellos vivían de esa manera. Y Pablo les venía diciendo que este era un tema que lo sacaban de contexto. Es como dice un principio teológico, dice, un versículo fuera de contexto es permiso para pecar. Usted un versículo, cualquiera el que sea en la Biblia, usted tiene que interpretarlo tomando el contexto anterior y el contexto superior. En medio de los dos contextos, el verso está en medio, tiene que leer 5 o 10 versos anteriores y 5 o 10 versos después para poder interpretar ese verso. No solo decir, interpretar ese verbo y sacar ese verso y interpretarlo, sacarlo de contexto es permiso para pecar. Es lo que estamos haciendo en la iglesia de Corintio en este instante. Una frase, al escuchar decirle a Pablo exactamente esto, ellos dijeron, no, pues es lo que hacemos nosotros. Pero los corintios se creían de que eran bien espirituales. Eran bien espirituales porque aceptaban a la gente, aceptaban a los borrachos, aceptaban a los ladrones, a los homosexuales, los aceptaban. Pero los aceptaban y hacían cosas con ellos. Entonces Pablo les estaba diciendo, el asunto es que tienes que decirle que tienes que cambiar. Es como yo les digo y se los he dicho muchas veces. Si usted va a la escuela o en su trabajo y usted se viste como todos los demás, no sé cuál es la diferencia de que usted es cristiana o cristiano y usted se viste como todos los del mundo. No hay diferencia. Si usted habla como los del mundo y usted siendo cristiano, no sé cuál es la diferencia. Pues tiene que haber diferencia. Debería haber diferencia. Es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que ser diferentes. Por ejemplo, si nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nosotros hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que ser diferentes, vestirnos diferente, hablar diferente. Si en el trabajo hay gente que es bien malcriada y todo, sí, estamos trabajando, podemos escucharlo, trabajamos, pero en la menor oportunidad se aparta de ellos. Aunque le digan que es bien santurrona, que es aquí, que es allá, no importa, pero usted tiene que poner la diferencia. A veces yo veo videos donde va un grupo de personas, todas son de color rojo, digamos, y hay un azulito que va en medio. Y ese azulito lo molesta mucho, porque él es diferente. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, a diferentes al mundo, pues. No que como estamos hablando lo de Halloween, que de acuerdo a la tradición celta, se comenzaron a disfrazar y a pintar como sustos, como calaveras, como fantasmas, como muertos, para confundirse con los espíritus malos. Eso no ayudó en nada, pues. Usted no puede tratar de disfrazarse como ellos para confundirse como ellos, no. Porque Jesús nunca dijo eso, que hiciéramos eso. A partir de la Biblia, pues no hay nada parecido sobre eso. Vamos a ver rápidamente el 13 y el 14. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Viene Pablo y comienza a hablar sobre la pureza espiritual y sobre el apetito de la comida y sobre el apetito del aspecto sexual. Entonces Pablo está hablando, dice de que muchos decimos y que esto es, como dice
Si esto es para comer, es para comer. La comida es para el estómago para la comida. Entonces vivámoslo. Los cristianos en Corinto probablemente estaban usando este dicho para justificar lo que querían hacer con su cuerpo. Lo mismo que con la comida. A veces nosotros comemos cualquier cosa. Comemos con más comida chatarra y después tenemos problemas de salud. Cuando el problema, Pablo, lo que Pablo estaba tratando claramente no era de la comida es irrelevante, Jesús claramente lo dijo, que lo que te comes entra al estómago y a las 2 horas, 4 horas está en la letrina, pues. Más que todo Pablo estaba hablando de la inmoralidad sexual, porque el cuerpo no era para fornicación. Y ahí estaba hablando ya Pablo diciendo, ¿y por qué vas a llevar a tu cuerpo a fornicación si ese cuerpo no es tuyo? Y yo voy un poco más allá. ¿Por qué fumas si ese cuerpo ya no te pertenece y lo estás contaminando? ¿Por qué le metes alcohol? ¿Por qué te haces tatuajes si ese cuerpo ya no es tuyo? Pues, está bien si te los hiciste antes de venir a Cristo. Recuerden que hay una línea que se deja cuando venimos a Cristo. Y ahora ya no, pues ya no tenemos que hacer lo que antes hacíamos. Entonces Pablo está hablando claramente, porque dentro de Corintios, dice, tenían una costumbre ellos. Oiga bien la costumbre que tenían los corintios. Los corintios vivían como eran gobernados por romanos, y de 15 emperadores romanos, oiga bien, de 15 emperadores romanos, 14 se acostaron con mujeres y hombres, eran como transexuales. E incluso Nerón, él, oiga bien, escogió el joven más guapo de la comarca y lo mandó a castrar. Y luego se casó con ella, digamos, porque dijo que él era su mujer y él era el esposo. O sea, ellos hacían cosas tan depravadas tremendamente, y corintios vinieron con eso, y cuando se convirtieron a Cristo, no dejaron eso. Corintios tenía una costumbre del momento, de la época, que era alquilar mujeres, o sea, la prostitución. Entonces, que si un hermano tenía, quería tener deseo sexual, pues iba y contrataba una prostituta. Pero si quería, contrataba 2 o 3 prostitutas, porque tenían mucho dinero los corintios. Contrataban 5 prostitutas, las llevaban para la casa y pasaban una noche, pero para ellos eso no era malo. Para ellos solamente era que darle la comida al cuerpo, lo que el cuerpo necesita, pues. Y Pablo viene y le está diciendo, sí, pero esa costumbre ya tienen que dejarla de lado. El cuerpo no es para fornicación, dice, no es para eso el Señor. No, pero entonces, si un día Dios destruirá el cuerpo y el estómago, porque todo lo que tenemos aquí, todo un día pasará. Recuerde que Dios creó el sexo, sí, pero lo ordenó dentro del matrimonio. Entonces, claramente, Pablo está juzgando eso, porque los que buscaban prostitutas eran hombres casados, eran hombres que tenían su esposa y sus hijos. Quiere decir que para los corintios el hecho de rentar prostitutas era como para nosotros ir a jugar golf o para ir a jugar soccer, ir a divertirse, para una diversión para ellos. Y la gente de Corintios ya eran cristianos, pero lo seguían practicando. Y Pablo viene y les está corrigiendo, les está diciendo, eso ya no es posible, señores. ¿Cómo ustedes se creen tan espirituales y están haciendo cosas que no tienen que hacer? Por ejemplo, a veces, dice Pablo, vamos a hacer cosas que no sabemos, pero cuando ya sabemos, ya no puede seguirla haciendo, ya no, porque no está bien. Vamos a ver rápidamente del 15 al 17. Si no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice. De ningún modo. ¿O no sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vemos nosotros, Pablo está hablando claramente. Lo que está tratando Pablo es de quitarle las cosas que los corintios estaban practicando aún después de ser cristianos. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Estaba diciéndoles Pablo que entonces dice,
¿O no sabéis que el que se une con una ramera, a su cuerpo de ella se une? Porque los dos serán una sola carne. ¿Qué le está diciendo? Vamos a unir al Señor a una ramera. Entonces, pues dice. Entonces, está bien, decía. ¿Será que a Dios le podemos torcer la mano? ¿Será que a Dios lo tratamos? Yo oigo yo, lamentablemente, muchas personas que hablan de Dios y dicen, no, si Dios es mi amigo, es mi chero, dice. Es el carpintero, mi cuate, dice. Hello. Pero ni lo ha de conocer, ni ha de saber cómo Él funciona. Realmente nosotros tenemos que tratar a Dios con todo el respeto que se merece, porque es nuestro Dios. Recuerde, la Biblia es claramente, cuando dos personas se casan, dice que los dos serán una sola carne. Entonces, porque se casaron, pero eso está instituido dentro del Señor. El que se une al Señor, oiga bien, debe de dejar toda esa pasión lujuriosa, cosas espirituales que parecen muy lejanas. Sin embargo, la raíz de la mayor de las pasiones lujuriosas está el deseo del amor, aceptación y la aventura. A veces nosotros como cristianos somos cristianos, pero queremos seguir en esas cosas del mundo. Verso 18, por ahí terminando. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué dice el Señor? Huid, dice. Tenemos el ejemplo bien práctico de José. Cuando la mujer de Potifar lo quería tomar, él huyó. A veces decimos en broma, alguien dice, no hombre, si hubiera sido yo no hubiera huido, man. Sí, es lo que siempre decimos, al final decimos, y es como un eslogan que decimos, que lo que habla nuestra boca está lleno en nuestro corazón. Leía un dibujo yo de que la gente celebra Halloween y decía el dibujo, el día de Halloween, cuando tú lo celebras, tú no estás haciendo algo diferente, solo estás sacando lo que hay en tu corazón, dice. Amén. Y yo me quedé pensando, dije, sí, tiene razón, pues. Si como en su corazón hay el deseo de celebrar Halloween, lo celebra. Entonces, ¿por qué? Porque solo está externando lo que hay dentro de la persona, dice. Sabiendo que la práctica de Halloween es una práctica pagana, pues una cosa que si usted mira, celebran demonios, no celebran nada de Dios. Pero al final de todo, recuerde, es importante que nosotros realmente nos centremos en lo que vale. Y vamos a ir terminando rápidamente al 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por medio de precio, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que ahora ya no hay excusa. Lo que usted haga con su cuerpo, si lo hace que no es para glorificar a Dios, usted está haciéndolo premeditadamente. Es importante que usted, a veces la gente está viviendo como los griegos. Los griegos tenían muchos gimnasios. La gente quiere tener un buen cuerpo, unos buenos pectorales y todo. Están viendo el cuerpo físico, pero no están viendo el espíritu, cómo está el espíritu. Cómo está de fuerte el espíritu. Cómo le fortalece al espíritu. Recuerde que es importante que nosotros entendamos que nos dice de que el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, pues allí pertenece a Dios. Y ya no somos de nosotros mismos. ¿Por qué fuimos comprados a precio? ¿Qué precio tuvimos nosotros? El precio de la sangre de Cristo. Él derramó esa sangre y pagó el precio de cada uno de nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar nada, porque Él pagó por nosotros. La palabra que usa allí, que se llama lutro. La palabra griega que usa es lutro. Lutro era la frase que decían cuando iban todos los esclavos caminando por las calles griegas. Los llevaban arrastrando con las cadenas y les llevaban un aro de madera aquí. Y iban dentro del aro de madera y los iban jalando como que eran animales. Y cuando alguien quería comprar un esclavo, decía, lutro, lutro, decía, señalaba al esclavo, decía, sáquenlo del hoyo, yo lo pago. Y es lo que Jesucristo hizo, sacarnos del hoyo de pecado
y pagar Él el precio que nosotros valíamos. Al fin y al cabo, recuerde, quien tiene oídos para oír, que oiga. Den una ofrenda de palmas al Señor ahí donde está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar